mensaje. Dentro del mensaje que estamos viendo durante esta jornada, también seguimos analizando con lupa la curva de tipos y los bonos. Lo hablamos hace un rato con Marta Vilar, nos explicaba cuál está siendo la situación de esa curva de tipos que comienza a invertirse. Esta mañana publicaba Juan Ignacio Crespo en su newsletter diaria que estamos a un 0,16% de que se inviertan esos rendimientos de la curva de corto plazo y la curva de largo plazo y que por tanto el mercado nos estaría indicando una recesión en la economía estadounidense. Este es el pronóstico que nos bajaba José Luis Cava al arranque del programa. Nos avisaba en 3 meses, en mayo, llegará esa inversión de la curva de tipos y la consecuente corrección del mercado. Es un gráfico que nos está indicando que dentro de 3 meses los tipos de interés a 2 años, de acuerdo, van a estar por encima del tipo de interés a 10 años. Es decir, que dentro de 3 meses tendremos ya una inversión clara de la curva de tipos de interés. En la misma línea se manifestaba también en este programa Ricardo González desde GP. En las próximas semanas se va a hablar mucho. Se habla de aplanamiento de la curva de tipos. La curva de tipos ya se ha invertido en los 3, 5, 7 con respecto a los 10 años y es muy probable que se termine invirtiendo también en la clásica curva de tipos de 2 a 10 años. Todo esto nos sitúa ahora mismo en un punto maduro del ciclo económico, en el que la renta fija ya ha empezado a caer. Después de la renta fija tienden a caer los mercados de valores, que también han empezado a caer desde principios de año, y después ya, unos meses después, empiezan a caer las materias primas. Es un punto muy peligroso para los activos de riesgo y que todo inversor debe tener presentes a la hora de construir. Siguiendo la evolución de los tipos de interés, de la curva y, por supuesto, de esos rendimientos de los bonos y también de la renta variable, sigue Marta Vilar en la Bolsa de Madrid. Marta, ¿cómo sigue la recta final de la sesión? Bueno, pues Raquel, si nos fijamos en esos bonos que acabáis de citar, en esa curva de tipos, en la rentabilidad de los bonos americanos de 2 años y la rentabilidad de esos bonos, pero a 10 años vemos como, bueno, al menos lo que está sucediendo en el día de hoy es que se está ampliando ese diferencial. Sí que veíamos como ayer, por ejemplo, ahora lo van a ver ustedes en un gráfico que les vamos a poner de la curva de tipos, sí que veíamos cómo se estrechaba un poquito, veíamos un diferencial por debajo de los 20 puntos. Ayer veíamos concretamente que ese diferencial se situaba en los 18 puntos básicos porque la rentabilidad del bono americano a 2 años se situaba en el 2,14% y la del bono a 10 años se situaba en el 2,32%, es decir, que la diferencia entre ambos estaba en 18 puntos básicos. Pues hoy lo que estamos viendo es subidas en las rentabilidades de ambos bonos, pero sí que estamos viendo cómo ese diferencial se está ampliando, está aumentando lo que separa a la rentabilidad del bono americano a 2 años y la rentabilidad del bono americano a 2 años. ¿Por qué lo digo? Pues porque ahora mismo ese bono americano a 2 años está cotizando en el 2,17%, mientras que el bono americano a 10 años lo hace en el 2,37%, es decir, 20 puntos exactos es lo que separa ahora mismo esas rentabilidades de ambos bonos. Por lo tanto, lo que podemos ver es que efectivamente esa curva de tipos está muy cerquita de aplanarse, todavía no lo ha conseguido y claro, de conseguirlo en los próximos días o en las próximas semanas, lo que veríamos después de ese aplanamiento es una inversión de la curva que históricamente, y lo comentábamos aquí hace unos días, según un estudio de la Reserva Federal, ha pronosticado, podríamos decir, una recesión en los mercados en Estados Unidos, después de que esos mercados financieros, los mercados de renta fija, pues en el caso de la curva de tipos se aplanaran y después se invirtieran, pues veíamos una recesión en Estados Unidos después de 2 años después de esa inversión de la curva. Volviendo a otros mercados como es el de la renta variable, lo que estamos viendo hoy en el mercado es pues un tono verde generalizado en todos los índices, en Wall Street, pero también en Europa. Vemos subidas de en torno al 1%, por ejemplo, en Wall Street la subida es del 1% para el S&P 500 más o menos, se queda en el 0,94, a las puertas del 1% de subida. Lo supera el Nasdaq 100, que ahora mismo cotiza con un 1,6% de repunte. El Dow Jones se queda ligeramente por debajo, en el 0,7%, y vemos como la volatilidad hoy está cayendo, cae en estos momentos un 2% y se sitúa en los 23 puntos exactamente para el índice de volatilidad y el índice del miedo. En Europa, ¿qué estamos viendo? Pues también tono verde para todos los índices, subidas en torno al 1%, 1,02 nos marca ahora mismo el DAX alemán. El FTSE 100 de Londres se queda bastante más rezagado con un 0,3% más o menos, el K40 también supera el 1% de subida, el Eurostoxx también lo hace, un 1,12 en estos momentos, y el MIPTEL italiano también se queda a ras de ese 1% de subida, 1,03 nos marcan las pantallas ahora mismo. ¿Y el nuestro qué? Nuestro índice, el IBEX 35, pues se queda con un 1,06
6% de subida en los 8.478 puntos, a las puertas de los 8.500. ¿Qué estamos viendo dentro del activo español?